Bienvenidos sean a su podcast de AA Radio. Mi nombre es Roberto. Primero que nada, me gustaría por empezar preámbulo de Alcohólicos Anónimos, el cual es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema en común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pertenecemos a una oficina intergrupal que está compuesta de 25 grupos. Tenemos grupos en Austin, Kyle, Creekmore, Elgin, Manor, Lakeway, Marbleforce, Dripping Springs, Cedar Park, Pflugerville, Round Rock, Georgetown y Taylor. Se pueden comunicar mediante teléfono y WhatsApp 512-832-6767. Recibimos llamadas y mensajes las 24 horas del día. También por nuestras redes sociales, Facebook Alcohólicos Anónimos ATX, Instagram Alcohólicos Anónimos-ATX y nuestro sitio web alcohólicosanónimos.atx.com. Ahí encontrarán información de los grupos y contamos con un mapa interactivo donde pueden buscar el grupo más cercano. Pues ahora sí, eh, bienvenidos sean a AA Radio, un espacio donde compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Hoy les hablaremos del primer paso de Alcohólicos Anónimos. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Tenemos el gusto de que nos acompañen del grupo Tres Caminos los compañeros Camilo, Rafael y Juan para compartir su experiencia. Eh, Me gustaría empezar con una pequeña, ¿verdad?, introducción a si podrían presentarse cada uno de ustedes. Adelante, Camilo. Sí, mi nombre es Camilo, ya como lo dijo el compañero, yo pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y al grupo Tres Caminos. Sí, buenas noches a todos los radioescuchas. Yo soy Juan, soy alcohólico. Buenas noches, mi nombre es Rafael H. No he bebido, por favor. Pues ahora sí, sin más preámbulo, vamos a entrar a esta primera pregunta, ¿verdad? Camilo, ¿cómo era tu forma de beber antes de llegar a los Anónimos? Pues la verdad, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos tenía una manera de beber que, como me lo decían, era indestructible. Indestructible, yo no fui una persona que comenzó a beber sociablemente, yo desde la primera vez era para trabajar, por decir mi meta estar borracho, no era de que me voy a echar una y ahí le voy a parar. O sea, yo de una vez dije, voy a tomar, pero para emborracharme. Sí, sí. Y eso fue lo que me fue causando el problema. Ya después, con el tiempo, se me hizo un problema pues serio, serio. Y pareciera que nunca iba a salir de eso hasta que un buen día conocí a Alcohólicos Anónimos. Y fue la manera de que pude ver ese problema y aceptar ese problema para poder trabajar en ello. Y gracias a los alcohólicos que me echaron la mano, pude solucionar el problema del alcoholismo. Entonces, para mí ha sido algo maravilloso estar en el grupo de Alcohólicos Anónimos, en el programa, y dejar de beber. Dejar de beber es algo increíble para mí, porque si era borracho. Borracho ya, como dice ahí, ya desahuciado. Era un borracho ya. Ya una sentía iba ya derechito para allá. Entonces, qué bueno que existen estos grupos, este programa, ¿verdad?, para que la gente quiera acercarse y conocer más. Gracias, Camilo. Rafael. Pues, con la forma de, me siento ubicado, ¿va? Con este primer paso, ¿va? Realmente cuando mi familia, pues ya estaba decepcionado por mi problema, ¿va? De la manera de beber, ¿va? Entonces, un día llegué a pensar, ¿va? De que
no había una solución para mí, ¿va? Para yo poder dejar de beber, ¿va? Pensaba que iba a morir, ¿va? Bebiendo, ¿va? Pero ya con el tiempo alguien me habló de AA, ¿va? Pero era imposible, ¿va? Porque aquel bebedor, que era bebedor que todos los días bebía, ¿va? No encontraba una salida hasta que alguien me habló de AA, ¿va? Y me dijo que había un grupo cerca donde yo habitaba y me dijo que yo quería y tenía sincero el deseo de dejar de beber, ¿va? Pues me decía que me sumara un grupo y gracias a esos grupos, pues Dios todo les puedo decir que ya han parado de beber parte de mis padres. ¿Cuánto tiempo tienes sin beber, Rafael? Pues yo ahorita voy a cumplir, pues, que llevo 8 años con 6 meses sin beber, ¿va? Gracias, papá. Juan, ¿cómo era tu forma de beber antes de llegar a Alcohólicos Anónimos? Sí, como todo bebedor, antes que nada, las personas, pues muchas veces por desconocimiento, no sabemos que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva e inmortal, ¿no? Y para eso, pues obviamente primero existe el bebedor social, que es aquella persona que puede tomarse un trago y dejarlo sin tener problema alguno. En el segundo punto dice que viene el bebedor fuerte, que es aquella persona que toma fuertes cantidades de alcohol. Al otro día se presenta en su trabajo, es responsable. Si es que estudia, termina sus labores. Y en el tercer punto viene el bebedor problema, y su nombre lo dice, ¿no? Tiene problemas en su trabajo, con la familia, igual con las personas, ¿no? Igual, para llegar ya a beber constantemente, pues obviamente se tuvo que pasar de un bebedor social a un bebedor fuerte. Y supuestamente después, al último, termina siendo el enfermo alcohólico, un bebedor problema. Por favor. Gracias, Juan. Ah, y vamos a pasar a la segunda pregunta. Camilo, ¿cuándo empezaste a sospechar que el alcohol estaba afectando tu vida? Pues cuando empecé a sospechar de que estaba afectando mi vida era cuando, o yo desde el principio, desde que las crudas me hacían más, ahora sí que machín, creo. Sí. Desde ahí yo miré que eso no era bueno para mí, ¿verdad? Pero sin embargo, el efecto del alcohol pues, me transformaba. ¿Cuántos años tenías más o menos cuando notaste eso? Cuando yo ya tenía yo como unos 3 años ya bebiendo, porque yo comencé a beber de la edad de 20 años aquí en Estados Unidos. Y comencé a beber poco a poco, pero sí me emborrachaba. Ya cuando comencé a ver que tenía problemas, era cuando ya me metí en problemas con la policía, con manejar bajo la influencia del alcohol. Fue cuando ya me di cuenta que el problema, el alcohol me estaba metiendo en otros problemas, me estaba cargando más problemas. Y no era de que decía, pues lo voy a dejar para ya no meterme en problemas con el gobierno, por decirlo así. Pero no podía. Ya el alcohol ya me había atrapado. Ya no podía, ya la voluntad me la había robado el alcohol, como dice el primer paso. Es que es un salteador rapaz, ¿verdad? La que te despoja de tus facultades o la voluntad, ¿verdad? Y fue cuando ya no pude dejar de beber y mejor seguir bebiendo. Fíjense, y sigo bebiendo como quiera, pues ya estoy aquí, ya soy borracho, ¿verdad? Y dije, pues, ¿cuándo la voy a parar? O sea, como que me resigné de seguir, o sea, La idea. ay, lo vi como que era algo normal. Miraba que la gente tomaba y decía, pues, yo también voy a beber. Veo que es normal, yo creo que toda la gente toma, pero estaba equivocado, veo que no toda la gente toma. ¿Verdad? Eso. Gracias, Camilo. Rafael, perdón, la misma pregunta. ¿Cuándo empezaste a sospechar que el alcohol estaba afectando tu vida? Pues cuando me doy cuenta, ¿va? Porque yo pues, normalmente trabajaba en un trabajo por mi cuenta, ¿va? Entonces me doy cuenta, ¿va? De que ya no quería, ya no trabajaba las horas completas, ¿no? Entonces, ya dije yo, bueno, tengo problemas, tengo que
ver qué hago. Y no podía dejar de beber, ¿va? Siempre uno con dinero, ¿va? Siempre lo primero que pasa no es amigos, ¿va? Y entonces, me doy cuenta que ya la familia ya la estaba perdiendo. Entonces, en ese sentido, pues, me di cuenta que ya iba para abajo, ¿va? Y entonces dije, yo tengo que hacer algo por mí, pero no podía, porque la hipotenusia siempre me ganaba. Pues, yo tenía que tomar para olvidar lo que, lo que, lo que en mi mente pasaba, decir, bueno, hoy viene por ahora, no voy a pagar, y entonces, y loco, bueno, me jugaba. Entonces, eso es lo que yo hice, sospeché, ¿va? Pero igual, las políticas conmigo seguía, ¿va? ¿Cuántos años tenías tú aproximadamente cuando te das cuenta que ya el alcohol estaba afectando tu vida? Estamos hablando del 2011. Entonces, allí cuando ya me di cuenta que ya había perdido negocios completos. Entonces, pues, gracias a Dios, ya estoy aquí. Y que hay una manera para cambiar. Ok, gracias, Rafael. Juan, para ti, ¿cuándo fue que notas, verdad, o empiezas a sospechar que el alcohol estaba afectando tu vida? Sí, prácticamente, obviamente, pues el alcohólico, pues, no, no se, no admite, ¿no? Como dice el primer paso, no se derrota, ¿no? En alguna de las veces, pues, la familia, pues, es la primera que sabe, ¿no? La sociedad, o sea, ve tu persona y dice, oye, Juan, tienes problemas con tu manera de beber. Y realmente, pues, en el alcohólico, pues, no está la aceptación, ¿no? Es el primer síntoma de la enfermedad, la negación. Y empiezo a descubrir y a darme cuenta que ya no bebía como mis compañeros o las personas normales, ¿no? Porque muchas veces empezábamos en una fiesta, ¿no? Y yo sabía dónde conseguir más alcohol después de 2, 3 de la mañana, ¿no? Es ahí donde muchas veces me empiezo a dar cuenta de que el alcohol realmente pues ya estaba rebasando esa línea, ¿no? Que marca ahí en el primer paso, ¿no? En donde muchas de las veces ya era un poco imposible pues volver a regresar, porque voy creando una dependencia hacia el alcohol, ¿no? Y más adelante pues me obsesiono con el alcohol y dice que la obsesión dice que pues obviamente pues para un enfermo alcohólico, ¿no? Ok, Juan, y ahora sí, una pregunta. ¿Intentaste controlar tu manera de beber? Sí, muchas veces hubo intentos, ¿no? Y en algunos, pues obviamente, pues fallaron, ¿no? Muchas veces hacía juramentos insolemnes, en donde muchas veces las personas pues han de conocer, pues en la Ciudad de México pues existen lugares así como iglesias donde haces juramentos que posiblemente sí los llegas a cumplir, que son de un año, medio año, ¿no? Pero nada más estaba esperando ese momento para llegar y beberme todo el alcohol que no me había consumido en ese tiempo, ¿no? Entonces hubo muchos intentos, le prometí a la familia, o sea, cosas que realmente pues yo nunca les pude cumplir, ¿no? Y en algunos momentos me sentía con esa culpa y cuando llegaba al hogar, pues obviamente pues tenía que pagar esas culpas, ¿no? A través de pues alguna comida o sacarlos a algún lugar para que se divirtieran, ¿no? La típica, ¿no? Mencionas lo típico que hacemos dentro de nuestra carrera oratoria, ¿verdad? La típica promesa en la que a veces ese mismo día volvíamos a recaer. La misma pregunta, Camilo, ¿intentaste tú controlar tu manera de beber? Pues yo la verdad que no recuerdo que haya intentado controlarla, pero a veces sí como que quería cambiar de marca de cervezas. Decía que había tomado por ejemplo, si estaba tomando Coronas, y decía, mejor voy a tomar Bud Light, por eso no me pega tan duro, ¿verdad? Pero era lo mismo, o sea, es alcohol, es alcohol. Y no, la verdad que nunca terminé eso. Lo único que sí, cuando ya estaba bien crudo, porque a mí sí me daban las crudas, ahí era donde sí me arrepentía de haber ingerido alcohol. Y ahí decía, pues ya no voy a beber. Pero nada más lo decía en ese momento. Cuando ya me sentía bueno otra vez, se me olvidaba el sufrimiento. Ya al tercer día que se me había ido la cruda, ya se me había olvidado lo que me había pasado. Y ya continuaba bebiendo otra vez.
Y eso lo dije un montón de veces que estaba crudo, no sé si 1000 veces quizá, porque de 20 años, ¿verdad? Y siempre cuando estaba bien jodido de la cruda, era cuando decía, ya no voy a beber, creo que esta es la última vez, ¿verdad? Y no, la verdad no, hasta que, como dicen aquí, tiene que uno tocar un fondo, dolor emocional, que en mi caso fue la misma policía la que me detuvo mi carrera de tocar fondo más duro, o sea, más pesado, y impidió a que yo llegara más lejos, por decir que me enfermara, etcétera, ¿verdad? ¿Podrías decir que ese fue tu fondo? Sí, podría decir que eso impidieron a que yo cayera más allá, porque sí, me rescataron, por decir, y me mandaron a los grupos, y ya, claro, aquí pues me hicieron ver que yo era un alcohólico, que tenía un problema de alcoholismo. Entonces yo estando ya en los grupos, acepté que tenía ese problema y fue como pude dejar el alcohol. ¿Verdad? Gracias, Camilo. Rafael, ¿alguna vez intentaste controlar tu manera de beber? Pues lo intenté, y como alcohólico siempre las promesas las sabe cumplir, y entonces yo pues me hice un amigo mío, que éramos vecinos de allí, porque en Guatemala muchos se hacen a las plazas, entonces teníamos un local cerca los dos, entonces me dice él, a ver quién aguanta más un bebé, y yo pues a ver, pero entonces y yo como el alcohol siempre, el alcohólico como yo es orgulloso, y yo le gano, entonces y una vez él salió a un viaje, así a su tierra donde él venía, y se fue, y cuando regresa me dice, yo bebí, ok, vamos a celebrar. Bueno, pues, celebrando que celebrar, que ya había, que él ya había caído, que yo le había ganado. Esa fue la única vez que yo hice, y lo demás, pues, ya cuando mi familia se dio cuenta y que ya buscó ayuda de otro lado. Eso pues, fue eso. Gracias. Pues sí, prácticamente en estas preguntas, la verdad, cuando estamos empezando con esa admisión, ¿no? Esa primera parte del primer paso de Alcohólicos Anónimos, ¿no? La admisión de que éramos alcohólicos. Y el cual nos lleva ahora a la segunda parte, ¿verdad? Que es la vida ingobernable, ¿no? Camilo, esta pregunta, si la podrías empezar respondiendo tú y de ahí volvemos otra vez con los demás compañeros. ¿Cómo se volvió ingobernable tu vida? Para mí la vida ingobernable, pues vendría siendo un poquito más adelante de lo que es el primer paso, ¿verdad? Ya está hablando como de los defectos de carácter, que pues, es otro tipo de gobierno, ¿verdad? Pero también tiene que ver con el primer paso. Cuando una persona comienza a beber, pues su personalidad se transforma. O sea, no hay gobierno de uno mismo. Está gobernado, pero por el alcohol, pero por el alcohol, ¿verdad? Y cuando el alcohol te gobierna, pues hace lo que te dicen. Si te dice, saque beber, pues tengo que trabajar hoy, y tú lo haces. Y tú no dices, tengo que trabajar mañana temprano. En mi caso, me ponía a beber, por ejemplo, a estas horas, y sí me acordaba que iba a trabajar al día siguiente. Pero ¿qué pasaba? Me amanecía tomando, y ya cuando me amanecía tomando, pues las energías se me acababan y ya no iba al trabajo. Me volví irresponsable, ¿verdad? Entonces, pues sí, del gobierno que en mí, pues no había. Estaba, pues como dice ahí, como un títere, ¿verdad? Del alcohol, porque eso es uno, ese es un borracho, ¿verdad? Un títere del alcohol. Entonces no había gobierno, no había. Mencionabas que llegas a Alcohólicos Anónimos gracias a que la policía te defiende y aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sugieren que la gente antes de empezar el proceso legal tome clases con los Alcohólicos Anónimos. Podríamos decir que en ese aspecto ellos empiezan a gobernar tu vida. Sí. En ese aspecto, como los oficiales de probation, los que dan las clases de alcoholismo, le sugieren a uno que vaya a los grupos de alcohólicos anónimos, porque ellos saben que los grupos de alcohólicos anónimos han ayudado a millones de personas. Entonces te orientan un poquito
y ya te mandan a un grupo y como obligado, pero en ese tiempo, cuando a mí me mandaron, yo no lo miré que era ayuda. Yo prácticamente, yo lo miré como que era un castigo para mí. Hoy sí lo veo que era ayuda, ¿verdad? Porque es la única manera que me podían ayudar. Ya como dicen por ahí, mi padre, mi madre, mis hermanos, nadie podía ser que yo parara, ¿verdad? Pero entonces ellos como buscan una manera a que no, como te dijera, que no te maltraten o que algo así, ¿verdad? Que tú agarres o hacer la onda por ti mismo. Te mandan a un lugar de un grupo de alcohólicos anónimos como para que despejes tu mente, ¿verdad? Para que despejes tu mente tú ahí y te des cuenta si realmente tienes un problema. Y ellos no pueden diagnosticar a un borracho. Es como nosotros los alcohólicos no podemos diagnosticar a otro que es borracho, aunque le veamos el problema. Simplemente es uno mismo el que se va a dar cuenta, ¿verdad? Y entonces yo me di cuenta ya en la agrupación del problema que tenía, que era grave, y ahí me di cuenta y acepté por fin. Gracias, amigo. Rafael, ¿cómo se vuelve ingobernable tu vida? Pues cuando yo pues pruebo lo que es el alcohol, va, se vuelve mi vida ingobernable, ¿va? Porque yo era, antes de beber, pues yo era una persona que hacía caso a las cosas, ¿va? Me decía mi mamá, mira, anda, se me esto iba, tranquilo, regresaba. Pero hubieron varias veces que me mandaron a hacer mandados, a comprar a la despensa, porque hay mucha despensa, ¿va? Yo soy de Guatemala, ¿va? Y en veces decía yo siempre, "Va, voy a echarme una cerveza". Y ya no era una, me gastaba el dinero de que me había mandado a comprar. Entonces, de ahí es donde yo la vida se me obligó, ¿va? Que a veces a la casa ya no llegaba. Y cuando era una persona que siempre mantenía las 7, pues no estaba en la casa. Entonces, y ya no llegaba. Entonces, allí donde mi vida ya, entonces, ya sentí que solo yo era, ¿va? Que yo mandaba y que yo tenía la razón. Y ahí me di cuenta que las fotos, ya, sí, ya, no era yo, estaba dominado pero gracias a eso, pues, igual, lo de pues, me tienen de bueno. ¿Cuándo aceptas que tu vida es ingobernable? Cuando, cuando me doy cuenta, va, de que la familia, pues, ya me había, ya lo había perdido, porque no había cuenta, no lo podía. Cuando ya me doy cuenta que mi vida valió, que tenía que hacer algo, no, pues no. Podríamos decir que, o podrías tú decir que ese fue tu fondo de sufrimiento en ese momento. Sí, Ah, Juan, ¿cómo se volvió ingobernable tu vida? Sí, desde un inicio, obviamente desde que empiezo a desobedecer a mi familia, ¿no? A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, ¿no? En donde realmente, pues, yo quería ser, o sea, libre, ¿no? Que nadie me dijera nada, ¿no? Y lo hice el primer paso, ¿no? Admití que era impotente ante el alcohol, pero obviamente, pues, yo seguía siendo ingobernable, ¿no? Y esa palabra, pues, obviamente cubre muchos aspectos de mi vida, ¿no? En donde nada más estaba esperando así como que un detonante para buscar una excusa y llega el alcohol y es ahí en donde digo, bueno, pues esta es la vida que a mí me gusta, pero realmente pues como dice ahí el primer paso, ¿no? Que tiene un arma de dos filos, ¿no? La primera te hace sentir a gusto, te da felicidad, pero ya después se vuelve un caos en donde realmente ya no puedes controlar tus tragos, ¿no? Y viene ahí en donde entra la desesperación, en donde en muchas de esas veces, pues obviamente, pues empiezo a llegar tarde en los trabajos, ya no soy responsable como antes, ¿no? Y empieza todo venirse abajo, ¿no? O sea, económicamente, pues obviamente se pierden trabajos, ¿no? La familia se aleja, ¿no? Y cosas así, ¿no? ¿Cuántos años tenías aproximadamente cuando te das cuenta que ahora sí tu vida es ingobernable? Sí, cuando me doy cuenta que realmente, pues, yo llegué a Alcohólicos Anónimos en el 2010, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues,
apenas voy a cumplir 15 años sin beber, ¿no? Ah, A los 23 años, realmente cuando conozco cuando me dan el mensaje, ¿no? De doble A, es cuando realmente pues empiezo a entender un poco, ¿no? De lo que era Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y realmente empiezo a entenderme que era que era el alcoholismo, ¿no? Y darme cuenta que era una enfermedad, en donde muchas veces había una confusión, por qué bebía, por qué era irresponsable, ¿no? o sea que tú llegas de 23 años a Alcohólicos Anónimos. Sí, así es. Y para esa edad, para mí era algo así como que comprometedor, ¿no? Digo, a esa edad estamos en la edad en donde falta, pues obviamente, mucha diversión y muchas excusas que yo ponía, ¿no? ¿Cómo voy a ser alcohólico, no? Tengo 23 años, ¿no? Y en esas partes yo siempre protegía mi enfermedad, ¿no? Porque por mi mente pasaba, pues alcohólico es aquella persona que ya perdió familia, ¿no? Pero yo todavía la tengo, ¿no? Sí. Y realmente cuando llego a doble A me doy cuenta que eso es lo que ya quedó de un alcohólico. Mm. Fíjate que vamos a pasar a la siguiente pregunta, ya que estamos, ¿verdad? Ya que empezamos ahora sí con esta siguiente, que sería, ¿tú qué sientes la primera vez que escuchas acerca del primer paso? Sí, Especialmente a esa edad, ¿no? 23 años. sí, obviamente, pues dice ahí que pues mis instintos se rebelan, ¿no? Ante la idea, ¿cómo yo alcohólico, ¿no? Y bien lo dice la pregunta, ¿no? O sea, yo me siento pues joven al llegar a doble A, ¿no? Y por mi mente pasaba, ¿y qué va a pasar con los bares, las fiestas, los amigos, ¿no? En donde muchas veces, pues, ya estando en un grupo de doble A, pues obviamente que para mí era algo así como que ya no voy a poder beber y todo eso, ¿no? Pero realmente cuando me empiezo a dar cuenta de este primer paso, ¿no? Obviamente para mí no fue fácil aceptarlo, ¿no? Porque sí admito que soy alcohólico, pero realmente, obviamente, pues siguen más problemas, ¿no? En los cuales el día de hoy sin alcohol, pues ya puedo enfrentarlos un poco mejor, ¿no? Gracias, Juan. La misma pregunta que Rafael, ¿qué sentiste la primera vez que escuchas el primer paso? Pues la primera vez, porque eso es lo que el enlace que a uno le hacen cuando uno llega por primera vez a un grupo, a admitir la derrota, ¿verdad? Porque si uno no admite, si uno no admite la derrota ante la alcohol, va, dice ahí el primer paso, va, muy raramente uno va a encontrar esa soledad que habla Alcohólicos Anónimos, ¿va? Entonces me doy cuenta, ¿va? Que si yo no era de consigo mismo, sincero, con yo mismo, ¿va? No iba a poder, no iba a poder mantenerme sin beber, ¿va? Porque estamos hablando de aquel alcohólico que bebía todos los días. Y entonces, si yo llego a un grupo y me dicen que tenía que admitir que yo era afuera, pues le llamamos, es que tú tienes un vicio. Y cuando vengo TAA me dicen que no es un vicio, no, es una enfermedad ansiosa y de fatales consecuencias. O sea que si yo seguía bebiendo, no sabía que dónde podía ir a parar. Me hablaban allí cuando me dieron que este primer paso siempre lo leen cuando uno llega por primera vez. El primer día pongamos va, no se le dice a uno y entonces eso me identifiqué va, y dije yo, bueno, tengo que mantenerme aquí sin beber porque si no se va a fracasar. Y el fracaso para el alcohólico lo la verdad. Ah, mencionas, ¿no? Que cuando escuchas por primera vez que el alcoholismo no es un vicio, sino una enfermedad, para ti eso lo hace un poco más fácil de aceptar. Pues no, porque ustedes saben que el alcohólico, pues yo pues todavía me sentía joven, va, llegué a los 30 años doble A, va, y quién va a decir ya, yo estoy enfermo, no, estaba bien. Entonces, aún así, se te hace un poquito difícil, ¿no? Sí, sí, porque bueno, es la enfermedad, pero cuando uno viene de afuera y dice que es un vicio. Ok. Camilo, ¿qué sentiste la primera vez que escuchas el primer paso? Primera vez que escucho el primer paso, más que nada cuando leí el primer paso, 12 pasos, las tradiciones, me han dado la tarea de leer el primer paso. A solas, ¿verdad? Y por allí encontré algo que decía que solamente un acto de la divina providencia puede hacer que una persona
deje de beber o que le devuelvan el sano juicio, ¿verdad? Y en ese momento, cuando yo leí eso, me acordé de mi madre. Ella siempre decía que pedía por mí, por mis otros carnales, somos borrachos, por Juan, que siempre, todas las noches, oraba, ¿verdad? Y decía que a ver, ¿qué día dejaba yo de beber? Ahí entendí el acto de la divina providencia, que quiere decir que no soy yo, que alguien más está intercediendo por mí, ¿verdad? Que se puede decir que por decir mi mamá y Dios o alguien que la está escuchando, ¿verdad? Entonces eso fue cuando yo dije, no, sí, entonces, sí, no es que uno realmente, uno de uno mismo, es como un regalo divino, ¿verdad? Que alguien como Dios que sí te puede ayudar a salir de ahí, ¿verdad? Y fue cuando yo, en ese momento que leí ese párrafo, me acordé de ella y dije, sí, fue por medio de alguien más que oraba por mí para que yo dejara de beber, digo, para que dejara de, más que nada eso, porque era parrandero, Sí. ¿verdad? Y ahí me di cuenta que existe algo más, algo superior a uno mismo. ¿Tuviste algún tipo de resistencia? Perdón, como resistencia. Sí, de negación, de decir, no, todavía puedo más, o fue como que inmediatamente... En ese momento fue cuando se me abrieron los ojos, por decirlo así. Ya la negación ya la tenía. Más antes, cuando me decían que le parara, y como mencionaba ahorita mis compañeros, pues no, porque si yo estoy chavo, tengo 25 años, y no, yo no le puedo parar ahorita, me falta mucho. Sí, le voy a parar, pero ya cuando tenga unos 50 o 100. Pero sí, ahorita no, soy bien chavo, tengo 25 años. Ahí era cuando sí había la negación, por como lo dice ahí, y sí es cierto. Pero ya cuando leí eso, yo ya había aceptado mi problema. Sí, simplemente descubrí que existe algo más o alguien más que sí puede hacer las cosas que yo no puedo hacer. Qué buena onda, ¿no? Porque yo lo pregunto porque en mi caso personal yo llego a Alcohólicos Anónimos y para mí sí fue muy difícil, ¿no? Aceptar ese primer paso. De hecho, yo no me quedo a la primera. Para mí sí hubo mucha negación. Ya la traía, ¿no? Chistoso que lo menciona. Pero aún así lo escucho por primera vez y creo que la admisión, saber que era alcohólico, siempre lo supe. Pero mi vida ingobernable fue un poco más difícil, ¿no? Entonces, gracias, Camilo. Vamos a pasar ahora sí con ya la pregunta número 6, ¿verdad? Y vamos a empezar con Juan. ¿Qué fue lo más difícil de aceptar, Juan? Sí, creo que ahorita que se está hablando pues de la enfermedad del alcoholismo, para mí eso fue lo más difícil, ¿no? De que realmente pues tenía el problema y que lo que yo tenía pues obviamente es una enfermedad que se llama alcoholismo, ¿no? Y realmente pues admitir, ¿no? Esos dos puntos son los más importantes, ¿no? Porque igual pues entra la negación y cómo toda la vida voy a permanecer en un grupo, ¿no? O sea, estando joven, realmente, ¿no? Y yo creo que muchas de las veces no quise entender ni darme cuenta de que realmente pues aceptando, hice el primer paso, pues ya vienen pues todos los pasos que siguen adelante, pues obviamente ya son más fáciles, ¿no? Pero para mí entender, ¿no? De que era alcohólico, ¿no? O sea, no entendía de que yo estaba obsesionado, ¿no? Con el alcohol, ¿no? Y dice ahí que obsesión es una idea fija que se apodera de la mente, del alma y del espíritu, ¿no? Así es. Y no hay poder humano que te lo pueda quitar. Por eso muchas veces ni las súplicas de una mamá, ni las de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, te hacían que cambiaran, ¿no? Pero llego a Alcohólicos Anónimos y me doy cuenta de que a través de las juntas, ¿no? Estando ahí compartiendo con los compañeros, esa obsesión después de un tiempo se empieza a alejar, se empieza a ir, ¿no? Y es así como empiezo a aceptar de que realmente pues tengo ese problema del alcoholismo. ¿Cuánto tiempo llevas dentro del programa? Bueno, no tanto así. ¿Al cuánto tiempo te das cuenta que esa obsesión empieza a desaparecer? Sí, la obsesión obviamente pues para mí, para algunos cambia, ¿no? Pero en mi caso personal, yo es así con esa obsesión del alcoholismo, mínimo fueron 5 o 6 años, ¿no? Que estuvo ahí, ¿no? Que estuvo ahí y realmente pues yo no la quería soltar, por eso no entraba la aceptación, ¿no?
Cuando empiezo a aceptar de que soy alcohólico, de que tengo ese problema, obviamente se va por sí solo, ¿no? Wow, me gusta, ¿verdad? Que tocas ese, como que esa hebra puedo decir que se escucha tan fácil la impotencia, pero es bien difícil en realidad, ¿no? En seguirnos negando todo el tiempo de que tal vez podemos, tal vez no. Juan, perdón, creo que es para Rafael. ¿Qué fue lo más difícil de hacer? Pues la más difícil para mí fue que tenía que asistir a las reuniones todas las noches, ¿no? Porque bueno, pues, se me hace difícil, ¿no? Porque yo era una persona de que a las 8 de la noche ya estaba, cuando estaba bien, ¿no? Estaba durmiendo. Pero saber que me dicen que tenía que aceptar esa derrota, esa derrota ante el alcohol, va, y como ustedes en la humanidad, va, nadie quiere perder. Saber que ese trago, como le llaman allá, ¿va? Lo venció a uno. Y única manera para que uno puede recuperarse de esa derrota, va, tiene que asistir a AA todas las noches, va, y, hombre, y me dice a mí, pues déjalo, solo por hoy, mañana pensar. Si no puedes, pues, si no puedes, pues, por 24 horas, hacerlo por 12 horas. Y si no puedes, sí, hacerlo por 6 horas. Entonces yo digo, pero en esas 6 horas no hay reunión, no. Mejor date, que es alcohol. Y que solo vos tú no puedes. Tienes que hacerlo. Me tocó aceptar esa dura realidad, ¿no? De que era un alcohólico y que solo yo con mi voluntad, y hacer cosas que nunca en mi vida estaba dispuesto a hacerlas, ¿va? Como pongamos estar toda la noche en una reunión. O como dicen, no, hazlo allá pues en Guatemala, dicen, hacerlo por 53, 53 reuniones. Y ahí te das cuenta. Y todavía nos dan una ahí, 12 preguntas. El alcohólico llega, va y le dice, no. Y uno contento, pensando así, que así, todo, porque es el trago mañanero. En un día no te presentas al trabajo, no te presentas al trabajo porque quedarte bebiendo. Sí, dice, güey. Y cuando se da cuenta que a la vuelta dice, va, si contestaste más de 3 preguntas, correcto, sos, sos alcohólico, entonces, ahí, pues, estás ahí donde yo me doy cuenta, tenía que estar aquí, y aquí estoy con ellos. ¿Cuánto tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos te das cuenta que la obsesión finalmente empieza a salir de ti? Pues yo cuando comencé esa palabra pues la sentía pesada y larga, porque siempre la literatura lo dice, y por eso dijimos, la literatura no se equivoca. Decía uno que estaba, de los que me recibieron cuando llegué, decía, de un tajo se me quitó la excepción por beber. Y yo decía, ¿cuándo va a ser eso a mí? Si yo siempre decía, siempre la cerveza estaba conmigo, pues. Pero llega un momento, que me doy cuenta, de que todo el día no pasó una cerveza por mi mente. Me doy cuenta que soy alcohólico porque llego al grupo y hablamos de alcohol, ¿va? Sí. Decimos solo por no ver. Entonces allí me doy cuenta que ese día ya había parado eso y hasta la fecha. Pues no sé, llego a una tienda, no sé si cerrar, solo por mi agua. Pues sí, va. Y ahora aquí en Estados Unidos, pues me cuido más, ¿no? Aquí solo consumo Pepsi, porque agua pura, porque Sí. de ahí no conozco las demás bebidas, creo que están en inglés. Claro. Pero ¿cuánto tiempo dentro del programa se te va la obsesión? Más o menos como unos 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ok. 5 años, 6 meses. ¿Y tú? Yo la verdad, cuando llego a Alcohólicos Anónimos, ya tenía como unos 4 meses que yo no tomaba. Más que nada como que lo estaba haciendo por obligación, que a mí me pusieron una máquina aquí. Quiero mencionar eso porque esa máquina para mí era una garantía, como que no podía beber. O sea, y yo me resigné, ¿verdad? Dije, pues yo no puedo beber, ya con esta pues menos, con la máquina menos. ¿Tú te refieres a la máquina que le Sí, ponen a los vehículos? exacto. No puede prender a menos que cuando soples. Esa.
pase que estás limpio, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, cuando llego yo a los AAs, llegaba ya como asustado, como espantado, que traía ese problema. Y ahí no supe a qué horas acepté que tenía problemas y como dicen aquí, se me fueron las ganas de tomar. Yo iba a las tiendas, como lo mencionaba ahorita mi compañero, y a lo que iba, miraba el alcohol y siempre que lo miraba, me acordaba del problema que me había metido. Y obviamente pues ya no me daban ganas de agarrarla. Dije, Sí, no, si me va a meter en otro problema. Dije, me acordaba del problema que yo venía saliendo a causa del alcohol y ya no, y no era de que yo tenía el deseo, como que ya mi mente había sembrado otras cosas. Ya había escuchado a los alcohólicos, ya había leído unos 3 libros o folletos, ya me había enterado que era un problema serio. Cuando a veces la gente me invitaba, como me decía que tomara, que ya me conocían que era borracho, ya yo los miraba de otra manera, decía, ojalá estos compas algún día les pase lo que me pasó a mí y a ver si dejan de beber como yo lo estoy haciendo, ¿va? Pero pues, simplemente uno está cegado. Y para mí no sé a qué tiempo, pero yo digo que pues, por ahí más o menos unos 5 meses, 4 meses, yo no me daban ganas de tomar alcohol, porque siempre hacía consciente el problema que me había metido. No sé si por eso, por susto, por X otras razones, la obsesión que mencionan acá, o desapareció, o Dios me la quitó, como también por ahí lo dice, ¿verdad? Que me la arrancaron, o me la quitaron, ¿verdad? Hasta el día de hoy sigo firme en eso. Yo paso a las tiendas, miro el alcohol, no estoy peleado con él, simplemente veo los problemas que causa en cualquier persona, no nada más en mí, y ahí lo respeto, es todo. Gracias, Camilo. Vamos pues con la siguiente pregunta. Lo mencionaba ahorita Juan, ¿no? El empezar a ir a los grupos en su país, ¿verdad? Son 53 días, aquí sugerimos 90 días, 90 juntas, ¿no? Juan, ¿cómo te ayuda o cómo te ayudó a escuchar a otros alcohólicos dentro de tu grupo? Sí, bueno, a través de las experiencias, ¿no? Bueno, muchas veces igual para mí, pues, no fue fácil llegar a doble A, ¿no? Ahorita que escuchaba al compañero, ¿no? Por el miedo, ¿no? Por una mala información de lo que a veces se escucha afuera, ¿no? En donde realmente, pues, a veces se confunde, ¿no? Que es un grupo tradicional y con otras corrientes, ¿no? Así es. Y cuando yo llego a un grupo de doble A, pues llego con ese miedo, ¿no? Y es una historia que realmente, pues, para pocos no es fácil llegar por sí solo, ¿no? Por el miedo, ¿no? Yo llego al grupo Indios Verdes en el 2010 y llevaba ese temor de abrir la puerta y entrar, ¿no? Porque por mi mente pasaba, ¿no? Pues, ¿cómo voy a ser alcohólico, ¿no? Igual había una confusión, ¿no? ¿Qué tal si al entrar me cierran la puerta y no me dejan salir, ¿no? Pero realmente pues estaba equivocado, ¿no? En donde realmente me doy cuenta que los grupos tradicionales nada más sesionan hora y media, ¿no? Y son libres, de libre albedrío, ¿no? En donde muchas veces, si te gusta pues la terapia, te quedas o te vas, ¿no? Y yo me quedo, empiezo a escuchar a mis compañeros y se me hace algo similar a lo que yo había bebido, ¿no? O sea, a ese fondo de sufrimiento, ¿no? En donde muchas veces pasaba por mi mente, ¿no? Que no era el único que estaba yo sufriendo en ese momento, ¿no? Que no era la única persona que había perdido familia, trabajo, o sea, todas esas cosas, ¿no? A través de eso, al escuchar a mis compañeros, pues cuando se termina una reunión yo me siento bien, ¿no? Gracias. Rafael, ¿cómo te ayuda ¿verdad? Escuchar a otros dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos. Pues bien, va, porque cuando yo llego a AA, lo primero que me releo es en la historia de ellos, va, porque al alcohólico, en lo personal, en lo mío, va, yo pues, había veces que yo llegaba a la casa, va, bien tomado, sin saber cómo llegaba. Pero si tú le dices eso a alguien que nunca ha probado la bebida,
nunca le ha pasado eso, ¿no te crees? Correcto. Entonces allí me doy cuenta yo, va, de que, ¿quién me creía? Un día yo, llegué a la casa, va, y dejé dinero en un escritorio, va. Y como yo agarré un resto y me fui a la tienda a comprar bebida, va. Y entonces, otro día les digo, yo les dejé dinero. Y me dicen, no, ibas a tener, te lo llevaste para tomar, con eso compraste cerveza. Y digo, no, sí lo dejé. Entonces, no, y no me creían eso, va. ¿Y quién me creía? ¿Quién me podía creer? Nadie. Y cuando llego a la primera reunión de AA, pues, eso encuentro al que me sea, pues, a mí adelante, y cuenta eso, ¿va? Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó a quedarme. Digo, esto se me van a entender, va, y me siento identificado con ellos, va, porque contaron varias historias de una vez, pues, les puedo decir que no sé cómo me resbalé así a la par de la casa y caí abajo y me sacaron, yo no me acuerdo. Entonces, si les digo yo, no, no, no creo que no tengo razón. Pero como ellos, no, hombre, como eso, nada, a nadie le cree a uno, va. Entonces, pues, entonces ahí solamente dije, va, y eso fue lo que me ayudó a mantenerme aquí en estos grupos, va. Camilo, ¿cómo te ayuda a ti escuchar a otros dentro de Alcohólicos? ¿Cómo me ayuda a escuchar a otros? A mí, escuchar a los compañeros de Alcohólicos Anónimos siempre me ha ayudado porque hay muchas experiencias similares a la mía cuando yo bebía. Pero otra que más me ayudó a mí fue cuando comenzaron a decir que tenían cierto tiempo. Decían algunos, tengo un año. Otros decían, tengo 5. Otros decían, tengo 10. Y eso a mí me decía, pues ojalá algún día yo también lo llegue a tener, ¿verdad? Porque yo nunca había aguantado un año. Y para mí un año era mucho. Y la primera vez que completé mi año, pues sentí como que, hice un logro así, algo que nunca había hecho, ¿verdad? Y se me hizo un logro grande y para mí un año. Y luego, cuando escuchaba los que tenían, que eso no era nada, que eso era muy poquito, otros me decían, no, yo tengo 10. Y en mí dije, pues algún día voy a tener yo ese tiempo. Eso fue lo que como que a mí me ayudó a seguir yo yendo a las reuniones, en los grupos, seguirme manteniendo. E incluso iba contando los días. Ya después del año, ya, como que se me fue olvidando, ya no se iba contando los años. Ahorita que ya han pasado algunos años, ya se me han hecho hasta poquito. Se me han hecho bien rápido. Y algo que para mí se me hacía muy difícil, hoy se me ha hecho algo que es muy pronto. Y yo digo, no, pues, sí, 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 la verdad, no sé a qué hora se va el tiempo y uno ahí con él también. ¿Ya? La siguiente pregunta ya que te tengo, Camilo. ¿Qué significa hoy para ti admitir la impotencia? Para mí admitir la impotencia, pues es otra nueva manera de vivir. Cuando una persona admite la impotencia, bien sea ante a lo que tú seas, hay muchas clases de impotencia, en este caso es el alcohol, pero hay otro tipo de impotencia, a todo lo que ahora sí que nos anda molestando, por eso tenemos el primer paso, que podemos meter el primer paso. Por ejemplo, soy muy iracundo, por ejemplo, soy perezoso, ¿verdad? Etcétera. Pero aquí estamos hablando del alcohol. Entonces yo admito que tengo un problema de alcoholismo, ¿verdad? O sea, eso tiene que ser bien honestamente, de que venga del interior de nuestro ser, ¿verdad? Que venga del interior de nuestro ser, que no sea de acá nada más de la mente. Cuando uno dice eso, claro que viene la ayuda, viene la ayuda. Así me pasó a mí, yo cuando me di cuenta que tenía ese problema y lo acepté ese problema, y que tengo un problema de alcoholismo, acepto, o sea, admito, pero al principio la admisión es algo diferente, porque eso es nada más como de dientes para afuera, que decir, como alguien que le dicen, un ejemplo, que está jugando un partido de una cascarita, y llega alguien y quiere jugar, y sí lo admiten, ¿verdad? O sea, lo admiten que jueguen, pero pues, todavía no lo han aceptado, ¿verdad? Entonces yo admito eso, ese problema que tengo, y obviamente de ahí el trabajo, como decía mi compa, por sí solo se dan las otras cosas. Claro, gracias, Camilo. Juan, ¿qué significa para ti hoy admitir la impotencia ante el alcohol? Sí, admitir la impotencia el día de hoy para mí, pues es algo
nuevo, ¿no? En donde muchas veces siempre fue la negación. Y el día de hoy, conocerme así en mi persona, ¿no? Y darme cuenta que realmente pues fui impotente ante el alcohol, ¿no? En donde muchas de las veces hice varias pruebas, ¿no? Por cambiar bebidas fuertes por más suaves, ¿no? En donde nunca le gané al alcohol, ¿no? Entonces el día de hoy, admitir esa impotencia, para mí el camino se me hace más fácil permanecer sin beber el día de hoy. Gracias. La siguiente pregunta, Rafa, ¿qué cambios empiezas a ver tú después del primer paso? Pues los cambios que comienzo a ver son de que ya había pasado el primer fin de semana, va, y no había bebido. Entonces eso pues a mí me satisfacía, va, porque aquel alcohólico que todos los fines de semana, sábado, domingo, bebía, lunes quitándose para, y para poder trabajar, va, y eso no se había hecho, va, digo yo. Eso pues, ese fue el primer cambio que yo vi en mi vida, va. Y segundo, pues en lo personal, pues como yo siempre he dicho, yo trabajé en una empresa ya después, ya del alcohol ya me había dado, ya estaba, este, trabajaba en una empresa de mi hermano, entonces él tal vez con necesidad me vuelve a devolver mi trabajo donde yo estaba, entonces esos fueron los cambios que yo vi, pues yo ya iba a ver mi hija, a ver cómo está, porque yo cuando andaba en el colegio, yo me desaparecía por 8 días, 15 días, hasta cuando miraba que ya era fin de mes, me tocaba ir a pasar lista ya, y así era como el alcohólico volvía a llegar, ¿va? Y entonces, sí, pues esos cambios, pues yo ya sentía algo por mi familia, ¿va? Tal vez era conmiseración, ¿qué, pa? Pero algo me hacía llegar, pues ese cambio ya lo iba a ver. Camilo, la siguiente pregunta, ¿qué herramientas de Alcohólicos Anónimos te ayudaron más al principio? Las herramientas de Alcohólicos Anónimos para mí fueron las sugerencias ahí de los compañeros. Leer un libro y como en este caso, en este podcast, ¿verdad? Yo empecé a buscar en mi teléfono. Sí. Empecé a buscar temas en mi teléfono relacionados de Alcohólicos Anónimos. Comencé incluso a veces en mi auto, iba y ponía ahí por medio del Bluetooth y andaba siempre escuchando yo algo que tuviera relacionado con lo de Alcohólicos Anónimos, aparte de las reuniones y eso, y en la noche, siempre que ya me iba como a dormir, buscaba algo, un audio, un libro, qué sé yo, o los pasos, algo así. Y eso fue lo que a mí más me ayudó y me motivó. Me motivó y yo decía, pues no nada más en el grupo, porque también uno fuera lo puede hacer. En su auto, si vas tú solo, lo puedes hacer. Eso a mí me ayudó bastante. La literatura te Sí. ayudó bastante. Qué bueno. La siguiente pregunta va para Juan. ¿Qué le dirías a alguien que cree que todavía puede controlar su forma de vida? Sí, pues honestamente, si todavía se siente que puede con sus tragos, pues lo que se escucha en la terapia, ¿no? En los grupos, ¿no? Que se puede ir a hacer la prueba, ¿no? Y realmente, pues, los grupos van a estar abiertos para esperarlo, ¿no? Es algo tan sencillo, ¿no? En donde muchas veces el alcohólico se confunde, ¿no? Porque así estaba yo, ¿no? En alguna de las veces yo decía que podía beber y dejarlo cuando yo quisiera, ¿no? Pero nunca fue así, siempre mi problema fue de más a más, ¿no? De más a más. Entonces, le podrías dar la experiencia. Y tú traes algo muy bueno, ¿no? Porque pues, es raro llegar a los grupos de alcohólicos anónimos y encontrar a alguien que se queda desde los 23 años, ¿no? La mayoría ya llegamos grandes. Entonces, tú piensas que decirle a alguien, sabes que el problema solamente va a seguir empeorando, ¿no? Creo que sería una de las bases como para tal vez puedan abrir los ojos y quedarse dentro de Alcohólicos Anónimos. Sí, así es. Realmente, pues para el alcohólico, o sea, para la enfermedad del alcoholismo, o sea, no hay edad, ¿no? Puede ser una persona de cualquier edad, sexo, religión o posición económica, ¿no? Ya que el alcoholismo realmente, pues obviamente no importa si eres muy joven o eres viejo, ¿no? Pero realmente siempre está la ayuda, ¿no? Y algo que escuchaba aquí antes de que me saliera mi compañero, ¿no?
Cuando yo me quedo en Alcohólicos Anónimos, a mí lo que realmente pues me ha ayudado, me ha mantenido estar sin beber, pues obviamente es hacer la unidad con mis compañeros, no faltar pues a los grupos, ¿no? Y realmente de ahí pues como el día de hoy pueden escuchar, ¿no? A través de esta radio, ¿no? Hay un comité que se llama Comité de Información al Público, ¿no? En donde muchas veces el alcohólico se tiene que mantener ocupado, ¿no? Regresando esa dádiva que antes pues ocupaba para irse a beber, ¿no? Y el día de hoy lo que hacemos nosotros es llevar, transmitir el mensaje a clínicas, hospitales, centros, ¿no? Donde se requiera, ¿no? Es así como realmente pues yo me mantengo sin beber el día de hoy. Gracias, Juan. Pues estamos llegando al final del programa. Si cada uno de ustedes les gustaría decir algo para cerrar, adelante. Comenzamos con... ¿Quién quiere comenzar primero? Pues primero que nada, darle las gracias por darnos este espacio, de explicar un poco qué es el alcoholismo, de cómo nos ha ido, del primer paso. También decirle ahí a las personas, como decían ahorita, que le podríamos decir a alguien que cree que todavía puede controlar su forma de beber, pues le podríamos decir que eso no existe. Que eso no existe, ¿va? Que en vez de controlarla no hay nada. O sea, no hay ni medicina. La única manera es de invitarlo a una reunión de Alcohólicos Anónimos, a que conozca, ¿verdad? A que conozca y que se dé la oportunidad, ¿verdad? Y como lo mencionaban ahorita, si cree que todavía no, o sea, falta otro poquito, ¿no? Porque así me decían, ¿no? ¿verdad? Le falta otro poquito, tienes que a lo mejor sufrir más, ¿verdad? A eso se refería. Y pues es válido también, a veces tiene que darse uno cuenta uno de otra manera, así como me pasó a mí, de otra manera. Y ya después llego convencido, ¿no? Sí, y mejor me quedo. Entonces yo le diría a la gente que algún día si llega a escuchar así como de casualidad, que yo creo que no existen, en su teléfono o en cualquier otra, así como en YouTube, más que nada, puede preguntar, hay números de teléfono y puede preguntar y yo sé que los alcohólicos van y lo dan right. Yo sé que los alcohólicos nunca dejan a nadie así tirado. Yo los conozco y yo sé que ellos siempre dan esa ayuda, dan esa ayuda. Entonces eso es lo que yo le diría así a la gente que quiere escuchar. Gracias, Camilo. Pues yo, pues, más que todo, darle gracias a usted, ¿va? Y a Dios por permitirme estar aquí, ¿va? Y así animar a la gente a que se cree que si tiene problemas con alcohol, que se acerque a un grupo. Hay varios grupos aquí en el área de Austin, ¿va? Hay que nunca estar defraudado. Gracias. Sí, agradecerles la atención a todos los radioescuchas, ¿no? Y recordarles que realmente, pues este mensaje, ser alcohólico no es símbolo de vergüenza, ¿no? Sino que es símbolo de salud, que lleguen bien a sus destinos. Gracias. Pues ahora sí que no me queda más que agradecerles a mis compañeros del Grupo Tres Caminos, ¿verdad? Camilo, Rafael y Juan, muchísimas gracias por compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. Recordarles, ¿verdad? Que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia para ayudarse mutuamente a recuperarse del alcoholismo, ¿verdad? Si tú crees que tienes un problema con el alcohol, hay un lugar. Una vez más, se pueden comunicar mediante el número de teléfono y WhatsApp 512-832-6767. Recibimos llamadas y mensajes las 24 horas del día. También por nuestras redes sociales, Facebook Alcohólicos Anónimos ATX, Instagram Alcohólicos-Anónimos-ATX y nuestro sitio web alcohólicosanónimosaTX.com. Gracias y hasta la próxima.